Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa Con los Refugiados. En esta oportunidad vamos a estar abordando el tema recepción de familias, niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. ¿Qué es la recepción de familias? ¿Por qué vamos a hablar de un tema que parece como muy cotidiano, que parece como muy sencillo, digamos, y es la importancia de cuál es la forma de atender a la niñez y adolescencia y a las familias de manera diferenciada de acuerdo a sus necesidades específicas? Un poquito de eso vamos a estar hablando. Para eso quiero presentarles al panel que me acompaña en esta ocasión. Tenemos con nosotras a Nuria María Fernández. Ella es titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o el DIF. Gracias, Nuria, por estarnos acompañando. También nos acompaña Fernanda Acevedo. Ella es coordinadora general del albergue Hospitalidad y Solidaridad, que está ubicado en Tapachula. También gracias, Fernanda, por tu tiempo y hacer el espacio para este programa. Gracias por la invitación. Y también está con nosotras Diana Martínez. Ella es oficial de programa para las Américas de la Coalición Internacional contra la Detención. Diana, también bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Angie. Bueno, ustedes saben que el tiempo siempre se queda corto para hablar este tipo de temas tan importantes, y quiero de una vez entrar ya en el tema. Antes de entrar al tema en particular de la recepción de familias, niñez y adolescencia en situación de movilidad, hagamos un marco contextual, un poco de panorama, ¿no? De cuál es el contexto de las familias, niñez y adolescencia en situación de movilidad. ¿Quiénes son estas familias, estos niños, niñas y adolescentes que están llegando? ¿Qué necesidades tienen una vez que cruzan la frontera con México, independientemente de la frontera o del lugar por el que lleguen a México? ¿Qué desafíos se enfrentan? ¿Por qué están llegando? Creo que es importante hacer un poco este contexto, y abriría el micrófono de manera general para quien guste iniciar haciendo un poco de respuesta a estas preguntas. Claro que sí. Bueno, en primer lugar hay que observar que la migración en general está aumentando aquí en este país de una manera muy importante. Tenemos un registro del Instituto Nacional de Migración que iguala los migrantes que han entrado en lo que va del año con todo lo que entró de migración el año pasado, que son ya más de 100,000 personas registradas, porque hay que pensar que muchas pasan sin ser registradas. Y además la otra característica es que la migración está teniendo un componente femenino cada vez más importante, y como tiene un componente femenino cada vez más importante, pues muchas son mamás con niñas y niños, las migrantes que llegan. Y la otra característica es que también por las mismas formas que tiene la ley de migración y las legislaciones sobre migración en Estados Unidos, hay muchos menores no acompañados. Entonces, a partir de una reforma que se dio en la ley de migración el año pasado, es, digamos, obligación del DIF, o es el derecho de los migrantes y las migrantes con respecto al DIF, que nosotros recibamos a las niñas, los niños y adolescentes acompañados y no acompañados. Ese es un poco el contexto que diría. Gracias, Nuria. A lo mejor, Fernanda, de Hospitalidad y Solidaridad, están en contacto a diario, ¿no?, con estas personas que están llegando, sobre todo en el sur, que sabemos que gran cantidad de población en situación de movilidad llega, y el albergue pues es precisamente un albergue específico, ¿no?, para recibir a personas solicitantes de asilo, personas refugiadas. Fernanda, te pasaría la palabra a ti para que nos cuentes un poquito de contexto de cuál es el panorama con esta población. Gracias, Angie. Pues bueno, desde Hospitalidad y Solidaridad nosotros recibimos a familias y a niños, niñas y adolescentes que vengan acompañados de sus madres, padres o cuidadores.
Y lo que hemos identificado, como bien comentaba Nuria, pues es que cada vez llegan más mujeres, ¿no? Y las familias pues son tanto biparentales como monoparentales, pero también cada vez llegan familias extendidas, ¿no? Donde viene, pues ya no solo es la familia nuclear, sino también ya viene la tía, el tío, el sobrino, la abuelita, ¿no? Entonces, pues eso también pues tiene pues otros retos, ¿no? Al ser un grupo familiar mucho más grande. También nosotros desde el albergue pues hemos recibido mujeres embarazadas que ya estando aquí con nosotros es que tienen a sus menores, y hay un grueso muy grande de niños en la etapa de primera infancia, ¿no? De 0 a 3, 5 años. Y bueno, eso también requiere otras necesidades, otros retos. Y aquí en Tapachula, pues vemos que pues los albergues del DIF y albergues de la sociedad civil, pues nos encontramos pues un tanto desbordados, ¿no? Pues porque no tenemos las condiciones pues para poder atender a los niños, niñas y adolescentes, pues como ellos requieren, ¿no? Gracias, Fer. Diana, voy contigo desde la coalición en la que tú trabajas, la Coalición Internacional contra la Detención. ¿Cuál es la perspectiva sobre el contexto de la niñez y adolescencia en situación de movilidad? Bueno, y hablando también, ¿no? Como el grupo familiar, como decía Fernanda y Nuria anteriormente. Sí, pues definitivamente coincidimos con la mirada de Nuri y con la mirada de Fernanda. Nos parece que el tema a lo mejor de la niñez y adolescencia en situación de movilidad fue invisible durante muchos años. A raíz de la crisis de 2014 es que se destapa el tema, pero no es que fuera un tema nuevo, sino que fue cuando se le puso mayor atención por la situación de niños, niñas y adolescentes en Estados Unidos. Y a lo mejor lo que yo diría es que para los albergues que reciben a personas en situación de movilidad, fue un paso importante el tener que especializarse en el tema de niñez y adolescencia migrante, sobre todo desde la sociedad civil. Lo que vimos como coalición es que muchos modelos de atención estaban pensadas para población adulta, pero la misma dinámica de estar recibiendo niños, niñas y adolescentes no acompañados, y sobre todo esta disposición de la sociedad civil de ayudar, hizo que los albergues empezaran a abrir las puertas también a familias, sí, pero también a niños, niñas y adolescentes no acompañados. Entonces eso me parece que es una de las características. Y por el otro lado viene la ley general de 2014 con todos los cambios que ya conocemos, la creación de las procuradurías, de los IPINAS, de las comisiones, y eso también hizo que los centros de asistencia social que sí estaban especializados en niños, niñas y adolescentes, ahora tenían que especializarse en el tema migratorio. Entonces nos parece que esa es una de las situaciones por las que están atravesando ambos espacios y que están haciendo lo mejor posible. A mí lo que quizá me gustaría decir es que, bueno, algo que tiene la migración es que es un tema muy cambiante y que eso lo podemos ver en el contexto, y me gustaría decir nada más que de acuerdo con cifras que nos da la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado, digamos que las principales nacionalidades de niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados que solicitan la condición de refugiados, en primer lugar está los provenientes de Honduras, luego sigue Brasil, pero se hace énfasis en que son los hijos e hijas de personas haitianas, también luego vienen los venezolanos y luego El Salvador, cuando durante muchos años, pues digamos que las tres principales nacionalidades, pues era Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿no? Entonces creo que eso también, y bueno, también otro número importante son niños, niñas y adolescentes cubanos. Y otra cosa que me gustaría decir es que igual con cifras, de acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, de la totalidad de personas que han solicitado la condición de refugiados, la cuarta parte el año pasado fueron niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que ahí tenemos también que poner mucho el énfasis, porque en realidad es un número muy grande ahora que de niños, niñas y adolescentes que llegan a México. Gracias. Por supuesto, muy buen detalle de los datos que nos da Diana. Tengo nada más ya 8 minutos para cerrar este primer bloque. A lo mejor pudiéramos hacer esta última ronda de intervención. Nada más para ya entrar en el tema en el siguiente bloque. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de recepción de familias, niñez y adolescencia? Yo sé que la palabra recepción
cada quien podrá tener su propio concepto, ¿no? Pero en el caso de personas en situación de movilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de recepción? ¿Recibirles a dónde? ¿Cómo para qué? La verdad, ese es un poquito lo que quisiera contextualizar antes de irnos al corte y regresar al bloque 2. Para cualquiera de las tres, adelante. ¿Quieres? ¿Sí? Por favor, Nuria, sí. Gracias. Para nosotros el tema de recepción tiene que ver con, uno, la construcción de albergues, de centros. Vamos a construir, bueno, ya están terminándose 48 y en total van a ser 64 centros en todo el país que están construyendo los sistemas estatales DIF. Solo en Chiapas hay 17. Algunos de estos centros son para un número pequeño, pero otros sí son para, como los que se van a hacer en Berriozábal, para varios cientos. Entonces, el primer tema de recepción es el lugar. El segundo tema es cómo se le recibe. Para eso nosotros hemos elaborado un modelo de atención en que, digamos, que establecemos ciertos criterios para tratarlos de acuerdo con los derechos humanos, de acuerdo pues hasta con el afecto y con el respeto que se merecen más todavía siendo niñas, niños y adolescentes. Y el tercer gran tema, creo, tiene que ver con el mecanismo legal por medio del cual se les recibe. Nosotros recibimos a las niñas, niños y adolescentes a través del Instituto Nacional de Migración, pero quien los debe recibir es la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende del DIF en sus expresiones municipales, estatales o federal. Y esta Procuraduría dice, la medida de protección establece qué va a pasar con el niño, la niña o el adolescente. Va a retornar con su familia extensa, va a retornar a su país. Hay una visión de pedir refugio aquí. En fin, ¿qué va a pasar con esta niña, niño o adolescente? Y se hace un expediente para cada uno de ellos y ellas para decidir esto. Es lo que yo podría decir en cuanto a recepción. Gracias. Gracias, Nuria. Y por supuesto que tiene que ver en un primer momento con los primeros auxilios que se le puede brindar, las primeras atenciones a sus necesidades básicas, ¿no? Específicas que tienen que ver con, por ejemplo, un lugar donde llegar. Diana o Fernanda, ¿qué más podríamos ampliar sobre el concepto, digamos, que para la sociedad civil significa recibir a familias, niños, niñas y adolescentes? Sobre todo también pensando en que cada una, como expresaba Nuria, tendrá diferentes necesidades de protección. Tienen necesidades de protección distintas, algunas no se van a quedar con asilo en México, algunas sí van a pedir el asilo en México. Entonces esto hace un poquito más complejo, digamos, la ruta por donde se les puede atender. Tengo 4 minutitos, pero les doy 2 a cada una. Fernanda y Diana, adelante. Pues desde Hospitalidad y Solidaridad, lo que nosotros pues entendemos y también buscamos como recepción, pues es poder brindar un acompañamiento integral, ¿no?, a las familias y a los niños, niñas y adolescentes, justo como comentaba Nuria, pues para identificar como sus necesidades no particulares de cada quien y a partir de ahí pues poder brindarles ese acompañamiento, informarles para que ellos puedan tomar pues las decisiones pues más informadas, ¿no?, de acuerdo a su camino. Y por ejemplo, una estrategia que nosotros tenemos desde HIS, pensando en la niñez, pues es una escuelita, ¿no?, dentro del albergue, para pues acortar como la brecha que se ha generado de que los niños, niñas y adolescentes pues en el tránsito pues dejan de asistir a la escuela, ¿no? Entonces también buscamos poder regresarles como un poquito de normalidad, y bueno, y todo eso lo hacemos desde el albergue, pensando pues un acompañamiento integral para los niños y también para las madres, padres y cuidadores. Gracias, Fer, por ese detalle muy interesante que ahorita abordamos en el segundo bloque sobre qué están haciendo cada una de sus instituciones. Diana.
Sí, pues a mí me gustaría destacar que en 2019 la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del CIPINA Federal elaboró una ruta de protección integral para niños, niñas y adolescentes migrantes. Y esto es importante porque la ruta tiene 5 etapas y hay una etapa 0 que tiene que ver con el monitoreo de los flujos migratorios, incluso antes de que entren a México. Y la razón de este monitoreo es justo para preparar la respuesta y hacer la recepción adecuada de estos flujos migratorios, considerando el tema de niños, niñas y adolescentes. En algunas de las caravanas ya se hizo ese ejercicio por parte del gobierno mexicano. Había una información sobre las caravanas y el gran número de niños, niñas y adolescentes que venían en esos lugares. Se adecuó incluso, digamos que el Instituto Nacional de Migración cedió la estación migratoria de Tapachula al DIF nacional para que en ese lugar se pudieran recibir a un número de familias importantes. Desafortunadamente, lo que pasó es que las caravanas fueron deshechas desde los gobiernos de Centroamérica, entonces eso hizo que digamos que la respuesta que estaba preparando el gobierno mexicano y obviamente la sociedad civil, pues no fue la adecuada para la cantidad de personas que finalmente entraron, pero sin duda esto es lo que debe de estarse haciendo, informarse de cuáles son los perfiles de estos niños, niñas y adolescentes y las familias, tanto acompañados como no acompañados, para en ese sentido poder estar preparados para la recepción no solo de centros de asistencia social, sino también en términos de salud, en términos de cuántos de esos niños, niñas, adolescentes no pueden ser devueltos a países de origen, etcétera. Entonces, me parece que esta ruta es muy importante porque justo se informa de cuáles son las personas y las características de esos niños, niñas, adolescentes que van a entrar para que entonces, desde una coordinación de gobiernos federal, estatal y municipal y obviamente agencias de Naciones Unidas y sociedad civil, se tenga una respuesta y que las personas puedan entrar y tener asegurados sus derechos, sobre todo hablando de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Diana, Nuria y Fernanda, por estas primeras intervenciones en este bloque número 1. Vamos a hacer una pausa y al regresar tal vez ya podemos ampliar un poquito, por ejemplo, cuáles son las atribuciones del Sistema Nacional DIF, sistemas estatales, qué programas tiene el DIF enfocado justo en la atención de esta población en situación de movilidad, ¿no? O de los que podrían beneficiarse. Hablar un poquito justo de cuál fue el impacto, lo que significó la entrada en vigor de las reformas en materia de niñez en situación de movilidad humana y también hablar un poquito con Hospitalidad y Solidaridad y también con la coalición, qué labor desempeñan, cuáles son estos programas de protección y hablar también los desafíos, ¿no? que se enfrentan dentro de la cotidianidad ya en el día a día de la recepción de familias, niñez y adolescencia. Hacemos una pausa y ahora regresamos. Hablamos en esta emisión de Con los Refugiados sobre la recepción de familias, niñez y adolescencia en situación de movilidad. Está con nosotros la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Nuria María Fernández. También está Fernanda Acevedo, del albergue Hospitalidad y Solidaridad, es coordinadora general, y Diana Martínez, de la Coalición Internacional contra la Detención, oficial de Programa para las Américas. Bueno, en este segundo bloque sí ya quisiera que nos compartieran un poquito cuáles son los programas que ustedes están desarrollando para atender a estas personas en situación de movilidad, específicamente, ¿no? Hablando de niñez, adolescencia, para el caso particular, pero en general, ¿no? Conocer un poco de cuáles son, por ejemplo, las atribuciones del DIF, los sistemas estatales, y creo que iniciaría esta ronda precisamente con Nuria. Bueno, el DIF es un sistema nacional, tenemos DIF en todos los estados y todos los municipios, y esto es también procuradurías en todos los estados y en 1000 municipios. Entonces esto ha sido muy útil en este momento, la verdad, y como les decía, hemos trabajado en este modelo de funcionamiento de los albergues, CAS, Centros de Asistencia Social para Niñez Migrante. Entonces, el modelo lo presentamos en Gobernación, es un modelo validado por UNICEF y pues pretende el respeto de los derechos, es decir,
que inmediatamente que llega la niña, niño o adolescente, se establezca cuál es, pues, su deseo, su posibilidad también de si viene con familia nuclear extensa o si viene con otros adultos que lo acompañan, validar o no esta relación, porque se puede prestar también a situaciones de trata. Por eso es muy importante la intervención de las procuradurías, porque a veces puede prestarse situaciones de trata. La verdad, lo que hemos localizado más es más bien adultos que no son exactamente familiares, un vecino o un amigo que vienen acompañando al menor. Entonces, eso es más frecuente, pero también hay situaciones de trata. Entonces, es muy importante la intervención y en ese sentido, nosotros todo el rato estamos pidiendo la colaboración de sistemas estatales y municipales. Les pongo un ejemplo. Diana hacía referencia a una situación anterior cuando se recibieron en el Centro Siglo XXI de Tapachula a los menores, pero ahora ya tenemos albergues en Tapachula en particular, que vio a México, se va a inaugurar la Perla del Soconusco, tenemos varios. Y sobre todo el de Huixtla, que depende del DIF nacional en particular, porque en Tapachula tenemos esta situación mixta de albergues que son municipales, albergues que son estatales y albergues que son del DIF nacional. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es una buena coordinación entre todos estos albergues. Pero además tenemos una coordinación muy grande ahí, Fer, gracias a ustedes, con sociedad civil. Permanentemente estamos monitoreando los espacios que tienen los albergues de sociedad civil en todas las regiones para que al paso de caravanas, si nuestra capacidad se ve rebasada, tengamos a dónde canalizar a las niñas, niños y adolescentes. Esto también sucede. Tenemos una colaboración muy grande con los albergues de sociedad civil y desde aquí les quiero hacer un reconocimiento, porque en un momento que no había nadie más, si no había esos albergues, pues ¿qué habría sido de la niñez migrante? Entonces, aquí lo dejaría. Sí, muchísimas gracias, Nuria. Y ya que mencionaste hospitalidad y solidaridad, voy contigo si gustas, Fernanda. Pues nosotros desde Hospitalidad y Solidaridad, como ya les compartía, pues buscamos brindar una atención integral a los niños, niñas y adolescentes que vienen acompañados de sus madres, padres o cuidadores. Y desde Hospitalidad y Solidaridad, junto con la organización Everywhere Schools, tenemos un proyecto de una escuelita, ¿no? Es la primera generación de niños que tuvimos en el albergue, le puso el nombre de Escuelas Sin Fronteras. Y lo que buscamos pues es acortar la brecha que se ha generado de que los niños, niñas y adolescentes pues lleven mucho tiempo desescolarizados. No buscamos ser un sistema educativo pues paralelo al que estamos porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Nada más contamos con un profesor que pues da clases de lunes a viernes a todos los niños desde los 4 años hasta los 17. ¿No? Entonces, obviamente eso implica un reto porque pues, también son grupos pues, multigrados, donde de repente hay niños que no hablan español. Entonces, pues eso también son otros retos. Pero hemos visto que el espacio de la escuelita pues se ha vuelto un espacio seguro, ¿no? Para los niños, niñas y adolescentes, donde ellos pues pueden, pues de alguna manera por medio de la educación y por medio de las actividades lúdicas que se realizan en el espacio, pues ir como asimilando, ¿no? De a poquito como el proceso que ellos están viviendo en estos momentos y también pues se les dota de herramientas, ¿no? Para su camino. Con el lado también de los padres, lo que hacemos pues es trabajar en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil o organizaciones internacionales que ellos vienen a nuestro espacio a brindar talleres, ¿no? Con los papás. Hemos identificado una necesidad muy grande de atención psicológica, tanto para padres como para los menores, y pues el reforzar el tema de la crianza positiva, ¿no? Entonces buscamos pues organizaciones aliadas que nos ayuden a fortalecer pues esos aspectos que nosotros en el día a día vemos, ¿no? Identificamos pues que se entienden, obviamente los papás vienen pues de un camino muy largo
a veces pues están cansados y hay un descuido de los menores, y no porque quieran, sino porque ahorita emocionalmente no tienen la capacidad pues para poder acompañarlos y cuidarlos. Entonces ahí es donde nosotros pues buscamos pues que las personas puedan recibir un acompañamiento psicológico, pues también si requieren una atención médica, pues puedan hacerlo, ¿no? Desde el albergue contamos con una médico que da atención médica básica, pero pues si también se requiere algo más especializado, pues seguir la misma ruta de salud, ¿no? Con todos. Y bueno, pues eso podría, hasta aquí dejaría mi intervención. Sí, muchas gracias, Fernanda. Muy detallada. Diana, desde la coalición, ¿cuál es la labor que ustedes realizan para proteger a esta población? Pues la Coalición Internacional contra la Detención es una red de organizaciones y personas que está a lo largo del mundo, y su trabajo está enfocado a dar apoyo técnico y capacitación, fortalecimiento, etcétera, a gobiernos y a sociedad civil. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos en México es muy parecido al que se hace en otros países. La coalición llegó a México en 2011 y desde ese entonces estuvo trabajando muy cercana con Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración para desarrollar investigaciones relacionadas con las alternativas a la detención migratoria. Todo este trabajo que empezó en 2011, en 2015 dio como fruto la adaptación de un primer piloto de alternativas a la detención de niños, niñas y adolescentes, donde 2 organizaciones de la sociedad civil, que fueron Aldeas Infantiles y Casa Alianza, recibieron a niños, niñas y adolescentes que fueron sacados de estaciones migratorias en un primer ejercicio y que fueron acompañados a través de gestión de casos de estos albergues, y que concluyeron con una evaluación exitosa en donde no tuvimos ningún abandono por parte de estos niños, niñas y adolescentes, a pesar de que hablamos de espacios de puertas abiertas, y que en un principio todos los niños y niñas que participaron habían manifestado su deseo de llegar a Estados Unidos. Esto que probó que en realidad, si les garantizas los derechos a estos niños, niñas y adolescentes, van a permanecer hasta que se concluyan sus procedimientos. Este primer ejercicio después fue acompañado con una incidencia muy fuerte junto con agencias de Naciones Unidas, otras organizaciones, principalmente el Grupo de Trabajo de Política Migratoria, que empujaron una iniciativa que vio frutos en 2020, por la cual ahora se tiene en la ley migratoria la prohibición de la detención de niños, niñas y adolescentes. Digamos que es una asesoría técnica la que da la coalición, y finalmente ahora estamos trabajando muy cercano también con autoridades locales para que se implementen estas reformas, que me parece que es lo más importante. Ya está en la ley, y ahora como eso se implementa y se hace una realidad para que efectivamente los niños, niñas y adolescentes no estén privados de su libertad ni en estaciones migratorias ni en algunos otros lugares que puedan de alguna manera coartar su libertad y con ello sus derechos. Muchísimas gracias. Todavía tenemos un par de minutitos y yo quisiera también lanzar otra pregunta que es importante. ¿Cuáles son, digamos, los impactos que justo lo que Diana ha estado mencionando, que ha tenido la entrada en vigor de estas reformas en el trabajo de organizaciones y albergues de la sociedad civil? Y esto también pasa por el trabajo articulado del DIF, ¿no? Del Sistema Nacional DIF, el trabajo que articulan y que colaboran con organizaciones justo de sociedad civil para estos esfuerzos. Las necesidades son muchísimas. Por ejemplo, a lo mejor y ustedes también puedan compartir algún ejemplo más práctico, más descriptivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene una mamá no sola, digamos, ¿no? Sin una pareja y trae niños chiquititos y viene embarazada, por ejemplo? ¿Cuál es la ruta y cómo ha sido el impacto justo de estas reformas? No sé si Nuria quiera también un poco aportar en este tema. Bueno, te voy a poner un ejemplo de un día, hace no mucho, un mes quizás, en Acayucan. Llegaron 400. La mayoría eran familias. Y estaban en la plaza de Acayucan. Y hacía 3 días, el presidente del DIF en Acayucan había sido asesinado. No teníamos una estructura clara. Quien nos dio aviso de la llegada de la caravana en esta ocasión
fue a Mexit, la agencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque sí quiero resaltar que la coordinación interinstitucional del Gobierno de México con respecto al tema es muy eficiente. Era domingo. Yo me comuniqué inmediatamente con el Instituto Nacional de Migración y Migración, la respuesta fue: nosotros los trasladamos a donde se pueda, díganos a dónde, y les damos alimento y el transporte. Entonces nos pusimos a buscar con los albergues de sociedad civil de toda la zona cómo podrían recibir a estas niñas, niños y adolescentes y a las mamás y papás. Había muchas mamás solas, como tú dices. Pero ¿qué pasaba? No teníamos un censo y los albergues de sociedad civil nos pedían edades y características. Entonces, esto tardó un poco en elaborarse, quizás unas horas, y empezó a llover. Y les digo, era domingo en la tarde. Pero a mí me sorprendió que cuando se puso el sol, las niñas, niños y adolescentes y las familias ya habían partido hacia los albergues y la crisis se había resuelto. Quizás tardamos un poco más de lo necesario, pero les cuento el contexto y realmente a mí me gustó mucho de esa experiencia la colaboración con los albergues de sociedad civil, con el Instituto de Migración y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias, Nuria. Creo que valdría la pena justo, ¿no? Vale mucho la pena retratar este tipo de ejemplos porque uno se puede ubicar justo en la situación específica, ¿no? De estas personas y ponerse en sus zapatos también es como muy, muy valioso. Tengo 5 minutitos, Diana, Fernanda, no sé si quieren ampliar un poco también lo que ha significado para sociedad civil este tema de las reformas y la articulación. ¿Cómo funciona? Sabemos que hay avances, pero pues sabemos también que hay muchos desafíos, ¿no? Pues nosotros desde Tapachula, bueno, el albergue, nosotros recibimos las personas por medio de canalizaciones, es decir, que ya fueron identificadas por alguna otra organización de la sociedad civil o la misma Comar o los mismos DIF. Son quienes nos avisan que han identificado pues un grupo familiar pues que tiene necesidades de protección y así es como nos los canalizan, ¿no? Y ya una vez que llegan a nuestro espacio, pues les brindamos pues el acompañamiento que hace un rato les compartía. Lo que ha implicado para las organizaciones o para nosotros, pues justo era lo que comentaba Diana en el primer bloque, que es pues que ha llevado a que nosotros nos especialicemos, ¿no? Nos vayamos pues sobre la marcha profesionalizando en la atención de niños, niñas y adolescentes, y también en el brindar pues herramientas, ¿no? A las madres, padres y cuidadores para la atención de los niños, ¿no? Es un reto. Yo actualmente tengo en el albergue tenemos capacidad para 250 personas. Actualmente estamos cerca de nuestro 95% de ocupación y 1/3 de mi población son menores, ¿no? Entonces, pues eso implica también pues todo un reto en el tema de la alimentación, pues que haya espacios en los que ellos, además de la escuelita, pues puedan pues jugar, distraerse, ¿no? Pero sí esto ha sido una invitación a seguir pues especializándonos en la atención de estos niños, niñas y adolescentes. Gracias, Fer. Adelante, Diana, por favor. Sí, definitivamente en México en este momento tenemos leyes que favorecen la protección de niños, niñas, adolescentes, incluso una política pública como lo es la Ruta de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes. Sin embargo, también hay retos. Uno de los retos, sin duda, es el tema del presupuesto, porque una cosa es que se diga en la ley que los niños, niñas, adolescentes ya no van a estar en estaciones migratorias y deben de ir a los sistemas de protección, y otro es que los sistemas de protección tengan las capacidades tanto económicas como humanas para recibir a este tipo de población. Y ya no hablemos de sociedad civil, ¿no? En donde pues
ellos están sin un presupuesto de gobierno. Entonces creo que es una gran oportunidad que exista una ruta de protección, porque también algo que veíamos antes de que existiera la ruta, las reformas, es que había poca coordinación, porque no nada más era coordinarse entre autoridades federales, sino también con las estatales, pero también con las municipales. Durante mucho tiempo, los primeros años de la implementación de la reforma, la pelea era convencer a las autoridades municipales que el tema migratorio también les tocaba, porque muy a menudo lo que se nos decía es que el tema de la migración es federal. Entonces creo que la ruta despeja esas dudas, obviamente también lo que dice la ley, y entonces ahora cómo nos coordinamos entre diferentes niveles de gobierno, pero también cómo nos coordinamos con agencias de Naciones Unidas y sociedad civil, porque todos tenemos un papel dentro de nuestras atribuciones. Entonces me parece que el tema de presupuesto es uno, obviamente el tema de cómo se van especializando tanto los centros de asistencia social, pero también las mismas dependencias que en algún momento tienen que velar por la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes cuando son perfiles a los que quizá no estaban acostumbrados. Entonces creo que eso también es importante, y el camino ha sido lento, más de lo que nos hubiera gustado. Al principio incluso escuchábamos a menudo como, es que la reforma estuvo mal. No, por supuesto que la reforma no es. ¿Cómo va a estar mal decir que un niño, niña, adolescente no debe estar privado de la libertad? Creo que lo que no fue muy afortunado fue después la preparación, pero creo que poco a poco, como ya lo decía Nuria, o sea, ahorita están con 42 espacios que hace un año no existían. Entonces, obviamente esa capacidad que se va a aumentar también va a ser a favor de la protección de esta población, y también algo importante es que la reforma extiende la protección también a quien viene con niños, niñas, adolescentes. Entonces, en términos de los espacios, pues ya no nada más son espacios para niños, niñas, adolescentes, sino también para grupos familiares. Entonces, creo que el camino ha sido lento, pero lo que sí me gustaría decir es que cada vez hay más coordinación que antes no había, y eso me parece que es muy rescatable y que va caminando hacia mejorarse. Pero si no llegamos a la implementación local de las rutas de protección, y Veracruz, me gustó mucho que lo mencionara, porque justo Veracruz es uno de los estados que ya tienen su Comisión de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, ya tiene su ruta y está ahora tratando de implementarla dentro de mesas de trabajo por etapas, en donde participan 31 municipios de Veracruz. Sin duda es un ejemplo que se espera que los demás estados continúen, porque si ya hay algo en papel y si ya hay mesas para que se reúnan los actores que están involucrados, pues va a ser mucho más fácil avanzar hacia que se cumplimenten las reformas y la política pública. Muchísimas gracias a las tres también por sus intervenciones en este segundo bloque. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos al último ya del bloque de este programa, donde les parece si hacemos un recuento de qué falta, cuáles son algunos de los retos, a lo mejor comentar también buenas prácticas, ¿no?, que se pueden continuar replicando y que son pues obviamente dignas de encomiar y que se pueden replicar, pero también cuáles son los siguientes pasos para los próximos meses, así que ya volvemos. Último bloque de esta emisión de Con los Refugiados, hablando sobre la recepción de familias, niñez y adolescencia en situación de movilidad. Rapidito, en aras del tiempo, quisiera que en este último bloque habláramos brevemente de cuáles son esas buenas prácticas que se pueden adoptar, que se han tenido hasta este momento y que se deben de continuar haciendo. ¿Cuáles son esos retos, esas oportunidades que todavía existen en el tema de protección de esta población? Y los siguientes pasos, ¿no? ¿Cuáles son algunos programas que a lo mejor están por ahí todavía por salir y que van a continuar brindando protección a estas personas? Cedería el micrófono, no sé si quieres, Fernanda, contigo. Pues de nuestra parte identificamos que una buena práctica ha sido pues la articulación, ¿no?, entre organizaciones de la sociedad civil y los DIF. Es algo que tenemos que seguir trabajando. Ahí también se encuentran pues muchas áreas de oportunidad para mejorar la comunicación, ¿no? Y pues trabajo articulado de acompañamiento a las familias y a los niños, niñas y adolescentes. Otra buena práctica que nosotros vemos desde Hospitalidad y Solidaridad, pues es nuestro proyecto, ¿no?, de la Escuelita Sin Fronteras. Nos encantaría que en todos los albergues hubiera un espacio así, pero pues también somos conscientes, ¿no?, de que
pues como comentaba Diana, pues el presupuesto y también las capacidades de muchos albergues son limitadas, pero creemos que sí es importante poder brindarles un espacio pues seguro, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes que se encuentran pues en situación de movilidad. Un reto pues sigue siendo el poder brindar información a las familias y también a la comunidad local para pues mitigar, ¿no? La discriminación que hay hacia las personas en movilidad, ¿no? Y también pues concientizar y sensibilizar pues del impacto que tiene, ¿no? En los menores el migrar. Gracias, Fernanda. Nuria, también brevemente, ¿cuáles son los desafíos que identifica el sistema DIF para atender a esta población y cuáles son algunos de los planes que tienen o programas, digamos, por ahí que puedan compartirnos? Sí, yo quisiera retomar que según la calificación de la Organización Internacional de Migraciones, este es uno de los países del mundo que tiene una mejor gobernanza de la migración y además es el país del mundo que tiene mayores flujos migratorios. Entonces, los retos son muy grandes. Es decir, podemos decir que ahorita tenemos un escenario preparado para lo que viene, pero nos podemos ver rebasados en cualquier momento. Y tenemos que tener claridad sobre eso. Y la manera de enfrentar este tipo de retos es, en primer lugar, creo que hay que favorecer todo el espacio de refugio. Es decir, toda esta iniciativa de ACNUR, de familias que elijan quedarse aquí y facilitarles trabajo, casa, recepción comunitaria, se me hace muy importante. Entonces, en particular, este tema del refugio, favorecerlo. Tenemos ya familias de Haití, sobre todo en Mexicali y en Tapachula, los lugares son muy diferentes, que están quedándose. Creo que el otro gran tema es fortalecer la coordinación. Tú dices con sociedad civil, pero toda la coordinación con organismos internacionales, con todas las instancias de gobierno. Se está haciendo, por ejemplo, una coordinación sobre educación con CEP, UNICEF, para que las niñas, niños y adolescentes que vienen en el contexto de movilidad humana tengan derecho a la educación, aunque no tengan un papel, que puedan ir a cualquier escuela y sea obligación de la escuela recibirlos. Yo creo que esa es una cosa súper importante. Y desde luego, bueno, para nosotros y nosotras queda pues todo el reto de terminar los albergues que funcionen, que seamos no solamente eficientes, sino cálidas y cálidos para recibirlos. Gracias. Gracias, Nuria. Diana, también contigo, por favor. Sí, pues me gustaría compartirles que el día martes la Coalición Internacional contra la Detención presentó una investigación que se hizo en 47 países relacionado con las buenas prácticas o las prácticas prometedoras, como nosotros les decimos, de esos 47 países en términos de alternativas a la detención, y muchas de esas prácticas fueron identificadas en materia de niños, niñas, adolescentes migrantes. Está disponible la investigación en nuestra página, pero a mí me gustaría decir que en este mapeo se incluye México como una de las prácticas prometedoras, obviamente porque ya existe una ley que prohíbe la no detención, porque existe una ruta de protección y está encaminado justo a este momento, me parece que México, en hacer realidad que la niñez y adolescencia, por un lado, no esté privada de la libertad y por otro lado, esté con la plena con la plena observancia del interés superior de la niñez. Creo que uno de los retos es que podamos conseguir que la totalidad de niños, niñas, adolescentes que entran al país puedan tener una determinación del interés superior para evitar
evitar que sean repatriados cuando corren riesgo en sus países, pero también para hacer que puedan regresar a sus países, y así lo dice la Procuraduría de Protección. Y lo mismo, si el interés superior de esa niñez y adolescencia es quedarse en México, que pueda ser realmente garantizado, como ya decía Nuria, ¿no? El acceso a sus derechos, como el derecho a la educación. Estuvimos en una visita en Ciudad Juárez también esta semana, y escuchar de los albergues que siguen teniendo problemas para ingresar a los niños, niñas, adolescentes en sistemas formales de educación, pues nos dice que por un lado, si bien ya esta posibilidad está en la ley, incluso también en las políticas de la Secretaría de Educación Pública, bajarlas a los niveles municipales, ahí está el reto, ¿no? Y no nada más hablando de educación, sino también de acceso a la identidad con los registros civiles. Las organizaciones siguen teniendo que acompañar a las personas para que puedan registrar a sus hijos, porque si no tienen documentos, hay trabas, etcétera. Entonces me parece que ese es uno de los grandes retos que coincido con Nuria. Sí hay grandes retos, pero también hay unas prácticas prometedoras que incluso pueden ser ejemplos para otros países. A mí me gustaría decir que en esta investigación hay algunas también prácticas prometedoras de otros lugares del mundo, como Corea del Sur, en donde, bueno, hay una política que permite a los niños, niñas, adolescentes que ya estuvieron un largo periodo en Corea poder tener una regularización migratoria también extendida a los padres, y no nada más un documento migratorio, sino un permiso de trabajo que permita a esos padres poder mantener a los hijos. También en Malawi hay una ley que prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes, lo cual nos dice que pues vamos por un buen camino, ¿no? Que México avanzó. Obviamente todavía falta mucho para hacer realidad, pero ya tenerlo en la ley es un poco más sencillo de lo que había antes, que no estaba en la ley. En Jordania también tenemos disposiciones de cuidados alternativos también para la niñez no acompañada o separada, pero bueno, ahí obviamente en contextos de campamentos de refugiados. Y también esta investigación destaca las prácticas prometedoras de países en donde se trabaja en conjunto con la sociedad civil, como es el caso de Marruecos, en donde hay también pilotos de alojamientos de cuidados alternativos que llevan a cabo sociedad civil. Y también algo que me gustaría destacar es que en estos espacios se garantiza la libertad de niños, niñas, adolescentes. No es una situación, y creo que es algo que pasa en México cuando hablamos de puertas abiertas, se piensa que se van a dejar salir a los niños y entonces sin ningún tipo de protección, cuando me parece que esa no es la finalidad. Pero por el contrario, cuando hablamos de lugares de puertas cerradas, pues sí se dan mucho más situaciones de violaciones a sus derechos. Y finalmente decirles que en Malasia hay una muy buena práctica de una organización civil que se llama Suka, que lleva tiempo trabajando con programas pilotos, efectivamente, desde 2015, y que se da un acompañamiento holístico. Esta es una experiencia de sociedad civil, pero la quiero destacar porque se ha hecho ya una evaluación de este programa que lleva a cabo esta organización, y lo que se ha encontrado es que estar en estos lugares con derechos garantizados, con un acompañamiento holístico, impacta de manera significativa en el bienestar general, la seguridad y la estabilidad de niños, niñas y adolescentes, esto a través de entrevistas que se les hicieron, y también que se hizo una evaluación tan profunda que se encontró que costó 90% menos el tener a los niños, niñas, adolescentes en estos espacios que la detención migratoria, y que se logró tasas de cumplimiento de 100%. Es decir, los niños y niñas estuvieron en esos programas hasta que culminaron sus procedimientos migratorios. Entonces creo que para allá vamos. Creo que en el caso de México estamos empujando que la ruta de protección pueda tener indicadores, y que esos indicadores no nada más sean cuantitativos, sino también cualitativos. Y lo que sí me gustaría decir es que obviamente en México ha dado unos avances, hay unos países que van también caminando y puede ser un buen ejemplo, pero que hay muchos retos que todavía tenemos que seguir atendiendo, y que me parece que si lo hacemos también de manera coordinada, pues vamos a llegar a mejor puerto. Muchísimas gracias, Diana. La verdad es que es un buen listado de buenas prácticas, ¿no? ¿Qué opinas, Nuria? También te vi como compartiendo y asintiendo un poco lo que comentaba Diana anteriormente, ¿no? De los retos también, ¿no? De temas, por ejemplo, de registro, de tema de documentación, de tema de un poco también el derecho a la identidad, etcétera. Te cedería la palabra también brevemente, y luego voy con Fer también para sus impresiones también sobre, por ejemplo, ¿se podrían replicar esas buenas prácticas? ¿Cómo lo veríamos? Sí, bueno, nosotras en el Gobierno de México tenemos una mesa que coordina la Subsecretaría de Derechos Humanos de Alejandro Encinas,
coordinada por Rocío González, en que están todas las instituciones de gobierno. A esa mesa han sido muchas veces invitados ACNUR, OIM y UNICEF, y realmente todo lo que dice Diana es muy importante, porque creo que en los países, y en este en particular, estamos haciendo la exploración de cómo enfrentar el problema de la migración y cómo respetar los derechos humanos de la niñez y de los migrantes en su conjunto. Entonces, esto tiene que ver, está siempre RENAPO, CONAPO, para todo el tema de derecho a la identidad. Tiene que ver incluso con Secretaría de Economía, porque tienen que tener derecho a tener tarjetas de crédito y alguna relación bancaria. Por ejemplo, los migrantes venezolanos buscan esto. Tienen que tener el derecho a la educación que mencionábamos, la posibilidad de ser atendidas y atendidos por servicios de salud. Es decir, son multitud de derechos que debemos cautelar. Y eso no se puede hacer por una institución sola, sino que tenemos que participar todo el gobierno, las instituciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. Eso es lo que podría decir. El reto es demasiado grande como para no encararlo juntas y juntos. Por supuesto. Fer, un minutito antes de que presentemos un video que tenemos preparado de parte de DIF. Pues yo nada más me sumo a esto, ¿no? De que el reto es muy grande y si nos sumamos todos, seguramente podrá llegar a un buen puerto. Definitivamente no es algo que se vaya a resolver de aquí a fin de año, por así decirlo. Es algo en lo que se tiene que seguir trabajando, pero yo veo que todas y todos desde nuestra trinchera pues tenemos la disponibilidad pues para sumar a estos esfuerzos y estas estrategias. Al final del día, pues lo que importa son los niños, niñas y adolescentes, acompañados y no acompañados. Y yo creo que si trabajamos en conjunto, de manera articulada, tanto Estado como sociedad civil, sí lograremos poder pues adaptar esas buenas prácticas que en otros países ya se están llevando a cabo a nuestro contexto. Gracias, Fernanda. Bueno, Nuria, te cedo la palabra rapidito, que ya tenemos 3 minutitos para que presentes este video a continuación. Adelante. Bueno, este video es parte de una campaña que se llama En tu camino, tus derechos van contigo. Es una campaña que estamos haciendo junto a la Organización Internacional de Migraciones y la presentamos con ACNUR y UNICEF y todas las instancias hace poco, y es para que las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana recurran a las procuradurías de protección. Entonces, corre video. Hola, soy Emily y quiero contarte 5 cosas que debes saber si eres una niña, niño o adolescente de otro país y estás en México. 1. No importa de dónde vengas, tienes derechos que todas y todos deben respetar. 2. Tu voz es importante. En México, todas las autoridades y personas adultas deben escucharla. 3. Si vienes acompañado por tu familia, nadie puede separarte de ella. 4. Si no tienes compañía, tienes derecho a llamar a tu familia y a recibir todos los cuidados que necesites. 5. Las procuradurías de protección están en todo el país para cuidar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando requieras ayuda, ponte en contacto con la más cercana. En tu camino, tus derechos van contigo. Pues muchísimas gracias, Nuria, por compartirnos este video. Realmente que el trabajo articulado, ¿no? Como decías tú, entre entidades de gobierno, entidades de sociedad civil, sector privado, las comunidades también, ¿no? Que reciben a estas personas en situación de movilidad, pues es un trabajo que en la suma, como decía Fernanda, pues fortalece, ¿no? Fortalece a la integración de estas personas, fortalece la atención que se les brinda a su llegada a México en el tema de la recepción. Pues bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero les agradezco muchísimo a Diana Martínez, también a Fernanda Acevedo y a Nuria Fernández, titular del DIF, por haber estado con nosotras, y a ustedes también gracias por habernos acompañado en este programa. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengan un buen día.